El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él le respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos en este segundo domingo de Pascua la fiesta de Jesús misericordioso, esa imagen que nos acompaña y a la cual veneramos de modo más especial. Misericordia que hemos visto derramada en la vigilia pascual, por eso una fiesta que entronca perfectamente con lo vivido en la Semana Santa. Como sabemos, la misericordia está compuesta de 2 palabras, la palabra misericordia, miseria y corazón, cordia, corazón, es decir, el amor. Es un amor hacia la miseria, o mejor dicho, hacia el que porta la miseria, porque la miseria en sí mismo, como el mal, no es amable, pero sí quien la porta, quien la lleva, ¿no? La miseria esa puede ser material, pero especialmente la que Jesús vino a sanar es la miseria moral, espiritual, el pecado, porque es en definitiva, si miramos bien, es lo que realmente nos hace daño y lo que más nos hace sufrir. No son las miserias materiales. Es más, si no estuviera la miseria moral no habría tantas miserias materiales, ¿no? Porque los bienes los repartiríamos o seríamos más generosos, estaría más equitativamente, no en una igualdad absoluta, porque no somos iguales, ni física, ni psicológica, ni espiritual, somos distintos, y ahí está nuestra riqueza, pero sí habría menos diferencias, ¿no? Pero digo, la miseria que realmente nos hace mal, o la miseria que es el origen en el fondo de tantas otras miserias, de enfermedades, como de miserias económicas, son miserias morales. O sea, el problema en el mundo que hay en la economía, digamos, en el fondo, si uno se pone a ver, es la avaricia, ¿no es cierto? Es el juego de la avaricia, es la miseria moral la que hace mal. Eso se nota mucho cuando Jesús cura al paralítico, cómo le apunta a la miseria moral. Recordemos el pasaje que le descuelgan al paralítico allí. Jesús estaba en una casa en Cafarnaún, estaba lleno de gente, entonces abren el techo y descuelgan el paralítico. Y si uno le preguntara a las personas que estaban ahí, bueno, ¿qué necesidad, qué miseria tenía este hombre? Te hubiera dicho, bueno, es obvio,
su parálisis. Y bueno, ¿y para qué vino? Le preguntáramos al paralítico, para que me cure de mi parálisis. Y Jesús lo mira y le dice, tus pecados te son perdonados. A mí me resulta simpática la escena, lástima que no tenemos el video, no había cámara de seguridad en ese tiempo, como ahora, pero el paralítico habrá quedado ahí, y los que estaban ahí también, pero Jesús le apuntó a la parálisis espiritual. Después también, gracias a Dios que duraron los otros, y ahí se fue el paralítico con su camilla, se fue contento. Pero Jesús no le apunta en primera instancia a eso que parecía su gran necesidad. Porque las grandes necesidades son las espirituales, porque las materiales se pueden solucionar con algo material, y las espirituales, cuando falta amor, ¿cómo se soluciona eso? ¿No? Cuando falta comida, se consigue comida, y si falta amor, y si falta libertad, y si falta, bueno, en fin, virtud, prudencia, ¿cómo se soluciona eso? ¿Con un libro? No, no se soluciona. Por eso que las miserias morales son las que realmente nos hacen más daño, y a eso le apunta la sanación. Por eso decir que Jesús es misericordioso es lo mismo que decir que Jesús es sanador. Él vino no solo a lamentarse de nuestras miserias, como hacemos nosotros, que a veces nos lamentamos, a veces demasiado, o a rascar las miserias, sino o a ponerlas en evidencia. ¿Vieron? Ahí de la cruz Jesús hubiera podido empezar a poner los trapitos al sol de todo el mundo, pero no es eso lo que hizo, sino buscó sanar esas miserias. Eso significa la palabra salvador. Salvar, sanar, tienen la misma raíz, ¿no? Sanador. Pero no en el sentido que entendemos ahora a veces que uno quiere que lo sane de esto, de las miserias físicas, cuando en realidad las miserias que más, como decimos, más nos enferman como sociedad, como persona y más daño hacen son las miserias morales. Y uno ve cómo Jesús, si miráramos todo el elenco de su vida, cómo supo, como un buen médico, dar a cada uno el remedio que necesitaba. Porque una persona, uno trata de un modo, o el médico a un miembro que está inflamado o a un tumor. Al tumor lo tiene que sacar, al miembro inflamado no lo tiene que sacar, lo tiene que desinflamar. Como a cada uno Jesús, misericordioso, aplicando distintas medicinas, con una gran pedagogía, con una gran humanidad y sobrenaturalidad, pero tomando lo natural, como a cada uno le daba, inclusive cuando se queda callado ante Herodes, era lo que Herodes necesitaba, porque no se podía hablar frente a quien iba a relativizar todo lo que hablara Jesús, ¿no? Y así a cada uno. Y si miramos a Jesús resucitado, ahora que estamos en esta Pascua, vamos a ver lo mismo a lo largo de la semana, que hemos ido espigando las distintas apariciones de Jesús. Permiso para tomar un poquito de agua. Hoy he hablado mucho de casamiento. Me cuesta hablar, como saben ustedes, pero bueno. Hemos ido espigando las distintas apariciones de Jesús resucitado, a la Magdalena, la semana, ¿no? Se han ido leyendo los textos y uno ve cómo a cada uno, a la Magdalena le dice, no me toques, por ejemplo. Y hoy escuchábamos a Coso que le dice, mete tu dedo en mis costados, o sea, tócame, ¿no? Cómo a cada uno le da lo que necesitaba. La Magdalena que tenía un gran amor a Jesús, pero un amor muy humano, que no creía todavía, no entendía todavía el tema de la resurrección, y Jesús ahí le dice, no llores, y le purifica ese amor, se lo eleva. A los discípulos de Maús, que iban tristes, desanimados, porque habían hecho una suerte de idealización de Jesús, de que Jesús iba a hacer lo que ellos deseaban que hiciera, y como no les dio lo que ellos deseaban que les diera, como nos pasa muchas veces, uno se decepciona de sí mismo, porque el otro no prometió eso, pero bueno, se decepciona, o de lo que uno se imaginaba se decepciona. Y bueno, les devuelve la esperanza, la alegría, dándole sentido a la cruz y haciéndole entender que
él vino a cumplir una misión por el camino que Dios había pensado que era la salvación, no por el camino que ellos querían que fuera, sino por el camino que Dios sabía, porque Él es el médico. Es como si usted le va a decir al médico cómo tiene que hacer el tratamiento. No, doctor, haga acá, para que es el médico. A los discípulos, cuando se le aparece que están con dudas, se pone a comer, porque pensaban que era una aparición, un fantasma. Entonces le muestra, le dice, y le pide algo de comer, cosa que Jesús no necesitaba comer, pero pone a comer para mostrarle que era de carne y hueso, que no era un fantasma. Hoy escuchamos la cura o sana la incredulidad de Tomás. ¿No es cierto? Jesús misericordioso cura la incredulidad de Tomás. No pensemos que todas estas reacciones son anormales. La de la Magdalena, la de Maús, la de Pedro, la de Judas podemos discutirlo más, pero también está dentro de lo posible, humanamente posible. Pilato, Herodes, está dentro de lo humanamente posible, pero sin irnos tan al extremo de las cosas más pecaminosas, la reacción es esta de desconfianza, de no creer. No nos vamos a pensar nosotros que eso es extraño. No, eso es lo más connatural para nuestra naturaleza humana. Yo cuando leo este texto uno tiende a decir, pero ¿cómo no va a creer Tomás? ¿No es cierto? Si Tomás nos hablara ahora, nos diría, ajá, ¿y vos? ¿Y vos cuando Dios te pone, o sea, te permite una cruz en tu vida que dudás de la... Y es lo mismo, ¿entienden? O sea que es todas estas reacciones de la tristeza, del dolor, de las dudas, de la falta de esperanza muchas veces, de la incredulidad, son reacciones naturales. Yo diría que es la reacción natural, que esa es la reacción natural, teniendo en cuenta nuestra naturaleza que está herida por el pecado original. La reacción natural es esa. Si a mí viene alguien de ustedes y me dice, vi a la Virgen ahí afuera, yo digo, uy, que durmió mal la noche esta persona, ¿no? O sea, yo no le creo, perdonen que se los diga, ¿no? Es natural, pero es que es natural eso. Si yo tengo que creerle a todo el mundo lo que me dice, me vuelvo loco. Y si la persona devaría, si es una alucinación, qué sé yo. Lo natural es eso. Después, si hay otros signos más, por eso la Virgen de Guadalupe, el manto de San Diego, porque hace el milagro para mostrar. Y está bien lo que el obispo le dice. Si la Virgen te aparece, que nos dé algún signo. Miren, si uno va a andar creyendo a todo el mundo que anda diciendo, no, eso es credulidad, no es fe. La fe no es credulidad. Credulidad es creer en cualquier cosa. La fe cree con fundamento. Si bien lo que cree supera, ¿no es cierto?, nuestra capacidad, pero tiene fundamento. Entonces, ¿qué digo con esto? Que Jesús es misericordioso por eso, porque Él sabe que nosotros somos débiles, que nos cuesta, que nos desanimamos. Digo, entonces cuando nos desanimemos, cuando nos cueste cosas, no nos sintamos que nos está faltando fe. Somos humanos, posiblemente nos falte fe, pero no nos tomemos eso como si fuera algo extraño que nos sucede, porque eso es lo natural. Eso es lo natural, teniendo en cuenta la naturaleza humana, por decirlo así, más químicamente pura. Y justamente por eso necesitamos la gracia de Dios, que es la fe. ¿Entiende? La gracia de Dios, la misericordia de Dios, que Dios cuando tiene misericordia no es que no se compadece, nos da su gracia, nos sana. Por eso necesitamos ser sanados. Porque si naturalmente nos saliera a creer, ¿y Jesús para qué está? Y para ayudarnos por si por ahí. Entonces nosotros naturalmente caminamos sobre el agua. ¿Y Jesús para qué está? Y por las dudas, si por ahí me tropiezo con alguna ola, no sé. No es así. Está porque no podemos caminar sobre el agua, porque nos hundimos, porque lo natural es hundirse. Por eso está Jesús. Y por eso nos tiene misericordia cuando nos hundimos. En nuestras miserias, en nuestros pecados, en todo eso, nos tiene misericordia porque sabe que lo natural es hundirse y caminar sobre el agua es una gracia de Dios. Por eso le sana esta incredulidad que está en nuestro corazón, que no consiste tanto la incredulidad de Tomás en no creer
digamos, uno dice creer en Dios, sino creerle a Dios. Dicho de otra manera, la incredulidad es no confiar. No creer es no confiar. No confiar. Eso es lo que la palabra creer, ¿no es cierto?, que utilizan aquí, puede traducirse como confianza también. Porque uno tiene que confiar en Dios que le enseña eso. Aquí no le creyó a sus compañeros, no le creyó él a los otros discípulos. No les creyó, ¿no?, que le dijeron que Jesús se había aparecido. Y esa herida de no creer, esa incredulidad lo tenemos. Eso viene desde allá, Adán y Eva, cuando vino el tentador y le dijo a Eva: no le creas a Dios que te prohibió esto, no pasa nada, hacelo, vas a ser feliz igual. Es más, vas a ser feliz haciendo lo que Dios te prohibió hacer. ¿Le suena eso? Bueno, eso es la incredulidad. Y eso lo tenemos, ese veneno lo tenemos clavado en nuestra naturaleza humana. Por eso dichoso, que es la desconfianza en Dios. Es que nosotros pensamos, Dios nos pide algo, vemos que es por acá, pero nosotros caprichosamente tendemos a ir por otro lugar, por el lugar que a nosotros nos parece. La confianza de verdad, dejarse guiar, es un regalo, la fe es un regalo, no brota de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza brota la confianza con aquel que me da, más bien a veces tengo que rendir un examen, no sé, pero si nos falla en algo, ya listo, perdimos la confianza, ¿no? Y cuando Dios no cumple con nuestras expectativas, también perdimos la confianza. Por eso confiar de verdad es un don, es un regalo. Por eso Jesús le dice: dichosos los que creen, felices, pero no se lo dice como un reproche. Nosotros no tenemos la cinta de estos textos. A veces uno puede decir como que Jesús los retó, pero no lo retó a Tomás, porque lo natural era eso. ¿Entienden? Lo natural era eso. Y uno dice: pero ¿cómo si vio tantos milagros? Y bueno, ¿y nosotros cuántas cosas vemos? Digo, mirámonos nosotros y vamos a ver que lo natural es eso. Sino que le dijo: vas a ser dichoso si crees. Si confías vas a ser feliz. Si no, vas a ser infeliz. Si confías realmente. Dichosos los que creen en la bondad de Dios, aun cuando no entiendan por qué sufren el mal. Dichosos los que creen que Dios les perdona los pecados, que Dios nos perdona los pecados y no andamos allí revolviendo, destapando sepulcros, digamos, que ya están sellados y que Dios perdonó, y si Dios perdonó, perdonó. Dichosos los que creen que la felicidad está en Dios y no es posible una felicidad lejos de la casa del Padre, como pensaba el hijo pródigo, ¿no?, que se fue de la casa del Padre, sino que la felicidad está con Dios, está hacia la voluntad de Dios. Y lo otro nos puede entretener, pero a la larga nos hace daño. Bueno, en resumen, hay cosas que tenemos que tener certezas, pero las certezas no están solo en la inteligencia. Las certezas de la vida, de la práctica de la vida, tienen que estar también en nuestra voluntad. Tenemos que tener todo nuestro ser esa certeza. Por eso hay que experimentar en carne propia esto. Yo lo que digo es que cuando miramos en la Biblia, en las apariciones de Jesús misericordioso, a todos los que se encontraron con Él, más allá de sus miserias, no eran seres perfectos, porque no aparece ninguno, porque la Virgen también se encontró con Jesús, no aparece en la Biblia, porque como no hacía falta relatarlo, no aparece, pero la primera que se habrá aparecido Jesús es a la Virgen. Pero todos los otros estaban desconfiados, dudosos, tristes, desesperados, desanimados, todas las miserias que se puedan imaginar. Y sin embargo Jesús se le aparece igual y le causa el mismo afecto de paz, de alegría, de libertad interior, porque lo sana de sus heridas, porque las heridas nos aprisionan, no nos dejan volar, es como tener un ala herida. Las heridas no nos dejan volar, no nos dejan plenitud. Así que Dios sana interiormente a todas las personas con las cuales se aparece. Eso tenemos que tener certeza, ¿no? Nosotros tenemos como que experimentar que la fe hace bien. Yo no conozco a nadie, ¿no es cierto?, que haya practicado su fe y que se haya decepcionado, que no sea feliz. Y sí, muchos somos infelices cuando nos alejamos de la casa del Padre.
¿no? En el mundo, ahí somos infelices. Esa profunda convicción. Bueno, pidámosle en este domingo entonces tener esa confianza en la misericordia de Dios. Y ya digo, y esa gran certeza en nuestro corazón, que no hay felicidad lejos de la casa del Padre. Pero esto de verdad lo tenemos que interiorizar, porque si no andamos ahí a hurtadillas, metiéndonos en la heladera y picoteando cosas que nos hacen daño. Porque no estamos convencidos de que lo que Dios quiere es lo mejor, aunque nos cueste a veces sacrificio, pero Dios quiere nuestra felicidad y allí está nuestra felicidad. Quería terminar con un texto de Santa Faustina, del diario de ella, que Jesús le dice a ella esta frase, que me parece que es para meditarla, porque así como digo que hay reacciones que son naturales y necesitamos la gracia para que sean sobrenaturales, que no sale solo creer, que no sale solo confiar, que necesitamos la ayuda de Dios para sanar, que no sale solo sanar, que las heridas no se curan con el tiempo solamente si no le aplicamos medicina. Así también, frente a la miseria que nos encontramos nosotros, sobre todo en el mundo, que hay mucha miseria moral, la tendencia natural es la defensiva, es atacar, es contracturar el músculo. Si ustedes lo pinchan, uno enseguida pone contractura el músculo, ¿no? Tensa. Esa es la reacción natural, tensar, endurecer. Esa es la reacción natural, pero no es la reacción sobrenatural que Dios nos pide. La reacción sobrenatural que Dios nos pide frente a la miseria propia y a la miseria del mundo, que es mucha. Nosotros, si uno viera la miseria del mundo, se muere de angustia. Uno a veces ve un poquito, yo ni veo los noticieros porque me amargo, pero uno ve tanta miseria moral y más bien le tiende a uno a provocar un volcán que si uno fuera Dios cae rayo por todos lados. El problema es que cae rayo también en uno, si uno se pone a pensar, ¿no? Entonces digo, la reacción natural frente a la miseria es o la laxitud, está todo bien, no hay pecado, está todo bien, o la dureza. Esa es la reacción natural. La reacción sobrenatural que Dios nos regala, que Dios nos da, fruto de la misericordia, es la misericordia. Les leo este texto y termino. Dice Jesús: en el Antiguo Testamento enviaba a mi pueblo los profetas empuñando rayos. Hoy envío a hoy, imagínense, ahora hay mucho más miseria que en ese momento, ¿no? Hoy envío a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a una humanidad doliente, sino que deseo sanarla, estrechándola a mi corazón misericordioso. Así que cuando hablemos esto castigo de Dios, esto lo castigo de Dios, es nuestra ira que descargamos ahí, ¿entienden? Porque nos ponemos duros. Pero hay que preguntarle a Dios, porque Dios no castiga, Dios sana en todo caso, ¿no? Dios ve tan doliente la humanidad, y estamos nosotros ahí, porque nosotros no estamos en otro mundo, vivimos en este mundo, y estamos también heridos. Nosotros también estamos heridos, no nos olvidemos, no miremos a los demás como, bueno, este es pecador, este le falta fe. Nosotros también estamos heridos, todos nosotros. El que diga que no, negación. Acá tiene una psicóloga, puede hacer tratamiento, negación, mecanismo de defensa, pues todos estamos heridos. La única diferencia que hay está en los que reconocen su herida y se dejan sanar, y los que no. De todos tiene misericordia Dios, de todos tiene misericordia Dios, de los que se dejan sanar y de los que no. Pero como Él respeta la libertad, los que van a ser dichosos y felices en esta vida y plenamente en la otra, no son los que no tienen miseria, sino son los que se dejan sanar.